Sí. Juan Carlos, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buen día Julio, muchísimas gracias por la invitación. Acá estamos. Frente a una situación de emergencia, a una situación de crisis, se propone una estrategia nacional para reactivar nuestro turismo, cuando en realidad debió ser una de las principales actividades económicas del país. ¿Cuál es tu lectura respecto de esta iniciativa? A ver, yo rescato mucho de bueno de la iniciativa y para empezar un punto central es la capacidad de escucha al sector empresarial y a las regiones, que son las más beneficiadas cuando un sector de ese tipo se reactiva. Proponías tú, Julio, en la parte introductoria, cuando relevabas el peso que tiene en la economía peruana el turismo. Y recordemos que hay tres sectores que son los principales generadores de divisas en el país. El sector minero, por supuesto, la agroindustria orientada hacia la exportación principalmente y el sector turismo. Y como bien dijiste, esto se ha golpeado en el mundo entero. O sea, en el propio España, que es uno de los principales receptores de turistas, cayó a casi la mitad de su aporte al PBI. El caso de Perú, la caída ha sido dramática de recibir del exterior 4.5 millones de turistas, bajamos a menos de medio millón. Y ese es un drama, ¿no? Ese es un drama que nos hizo retroceder más de 20 años, ¿no? Entonces, claramente en ese contexto, determinar ese tipo de medidas que van a reactivar un sector que es absolutamente relevante, que ha llegado a generar casi 1,5 millones de puestos de trabajo formales directos, significa tener el foco bien puesto. Eso me parece una decisión correcta del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? Ahora, ¿cómo hacerlo? Porque también hay un factor significativo. Se está construyendo la segunda pista en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lo que podríamos entender que podríamos recibir el doble de personas que ingresan por vía aérea a nuestro país. Somos y estamos en una zona estratégica para América Latina, es decir, desde Lima podríamos fácilmente crear, ¿no?, redes de desarrollo turístico que vayan no solamente hacia el norte, centro y sur de nuestro país, sino como zona de tránsito hacia los países vecinos. Es decir, ¿estamos entendiendo realmente la dimensión que puede tener y significar el turismo para el Perú? Por supuesto, sin desmerecer lo que ofrecen otros países, creemos claramente y objetivamente hablando que tenemos mucho mayores condiciones y recursos que la mayoría de países en la región. Mira cómo una República Dominicana que aporta un valor interesantísimo en playas maravillosas, pero casi exclusivamente en playas, y tiene 7 aeropuertos internacionales, ¿no? Y en el caso de Perú, con las características que tenemos, tener uno solo es una limitante evidente, ¿no? Entonces, creo que el foco de esa estrategia, primero es enmarcarse dentro de una estrategia de largo plazo, que es el PENTUR, el Plan Estratégico Nacional de Turismo, que es una articulación público-privada académica con un horizonte hacia adelante, de 10 años y más. Y dentro de eso, plantear ese tema de urgencia para los siguientes 3 años es importante, porque para empezar es entender la relevancia y segundo, entender la urgencia de ese sector. Ese tipo de posibilidades que tú hablas pone claridad en que es un sector que tiene que articular con otros. O sea, no es que Mincetur actúe solo, sino que la propia iniciativa que tú estás mencionando supone una articulación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con las municipalidades, con gobiernos regionales, con el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, es articular esfuerzos público-privados, y vuelvo a insistir en la participación privada como algo relevante, y esta iniciativa, que ha aterrizado en 4 ejes principales, apunta hacia eso y recoge parte de las grandes preocupaciones que existen en el país para reactivarlo, ¿no? Entonces, creo que es correcto. Creo que es correcto poner las baterías ahí, poner la puntería en un sector con ese impacto a nivel de empleo directo e indirecto, ¿no? Ahora, desde tu lectura, desde tu mirada, ¿qué es dentro de este sector? Porque también es extenso, es muy amplio lo que se podría hacer, al que deberíamos ponerle mayor atención, mayor énfasis para que tengamos un impacto económico muy pronto, casi inmediato. Sí, dentro de lo inmediato creo que ese foco bajo el sombrerito de reactivación económica es fundamental desde el eje del financiamiento. Todo el primer capítulo que se menciona de apalancamiento financiero, de esa creación de un fondo de inversiones de 1.000 millones de dólares, que si bien no está operativo, ya es un anuncio y eso genera un compromiso para el sector. El potenciar estos fondos concursables por 30 millones de dólares, que ya se había anunciado desde fines del 2021, esos son mecanismos que van a la vena, digamos, que permiten una activación rápida, además de estas facilidades de extensión
de la suspensión perfecta y de un tratamiento preferencial en el IGB, aunque fuera de manera temporal. Digamos, son medidas de salvataje, digamos. Entonces, dentro de lo urgente, ese tipo de medidas creo que significa un apoyo. Y lo otro es pensando en el ahorita y en el después, es decir, todos los temas de conectividad. ¿Cuánto cambia el país si tú simplemente apuestas, con el MTC también, por supuesto, a lograr una conectividad en todo sentido, entre ellas conectividad de Internet, que es algo que reclama cualquier turista que viene acá? Te vas a cualquier lado y creo que tu pregunta de rigor, además de tener los servicios básicos, es conectividad, ¿no? Y por supuesto, ese planteamiento de mecanismos promocionales, apoyándote fuertemente en lo que hacen las oficinas de comercio exterior, las OSEX, fuera del país, es también importante. Obviamente tú haces una promoción y tiene que estar amparada en un escenario seguro. Y ahí hay un desafío que ya escapa de las manos de Mincetur, que depende ya de la propia gobernanza del presidente de la República, el premier y todo el gabinete, que es dar seguridad jurídica y estabilidad macroeconómica para que comiencen a venir no solo turistas, sino inversionistas que quieran poner recursos acá para desarrollo de los destinos turísticos que tenemos, ¿no? Ahora, entiendo que nuestra capacidad de albergue, ¿no?, de recepción a turistas extranjeros está también casi al tope, ¿no? Nuestra capacidad instalada también es un tema que hay que mirar, ¿no? Y ahí es el sector privado principalmente el que tiene también una responsabilidad, ¿no? Sí, correcto. Y cuando habla del sector privado y de inversiones en ese tipo de espacios, es inversión nacional y también extranjera. Y es inversión directa o a través de joint venture, las alianzas estratégicas que se reflejan en varios sectores, entre ellos el de turismo, ponen en evidencia que tú puedes crecer mucho más rápidamente buscando el aliado correcto, ¿no? Pero ese aliado lo traes en la medida que sientan seguridad en el país, ¿no? El concepto de seguridad en términos de seguridad ciudadana y el término de seguridad general, digamos, seguridad jurídica como algo fundamental también, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad importante y el dar esas señales, si vienen acompañadas con un entorno más seguro, podrían jalar inversión importante en el sector, ¿no? Esta brecha que tú la ves como una debilidad y yo también, desde afuera son vistas como una oportunidad. Veo esa brecha, veo capacidad instalada cubierta y una mayor demanda que oferta, demanda insatisfecha. Yo, inversionista, no lo veo como un problema, lo veo como una gran oportunidad. Pongo una inversión interesante en el país contra una demanda que me va a generar un negocio, ¿no? Y finalmente quisiera preguntarte respecto de la formalización, porque también, como suele pasar en nuestro país, la informalidad es un problema. Y si hay ahora un programa que permite inyectar dinero para los que se desarrollan a esta actividad, ¿cuán importante es ser formales para poder acceder a este tipo de beneficios, no? Mira, sin ninguna duda, yo te digo, lamentablemente Perú tenía un nivel de informalidad cercano al 74%, con la pandemia levantó a 80% y nos convierte en la segunda economía más informal de América Latina después de Honduras. Entonces, claramente has tocado un punto central que involucra a muchos actores para cambiarlo, pero que este tipo de mecanismos son un incentivo para que uno piense, si soy formal, tengo mucho mayores posibilidades de reactivarme y crecer. Financiamiento más barato, acceso a ventas a servicios a través del Estado. Recordemos que el Estado es el principal comprador de la micro y pequeña empresa. Posibilidades de crecer hacia el mercado exterior. Todo eso se da en la medida que sea formal. Por consiguiente, plantear ese tipo de incentivos significa encenderle la luz a un informal y hacerlo pensar que mucho más atractivo debería ser pasarse a la formalidad, ¿no? Muy bien, Juan Carlos, agradezco mucho esta conversación. Gracias por atender nuestro llamado y por ayudarnos a entender un poco más de fondo lo que hay que hacer en este sector, que estoy convencido debería ser en el futuro, en el mediano